¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien. Muy bien, otro programa, otro lunes. Así es, un lunes más para estar con ustedes aquí en Canal 7 de Jujuy, hoy para tratar un tema que se ha convertido en un caso escalofriante que a todos nos genera muchos interrogantes. Así es, muchos interrogantes, dudas, y que debe ser esclarecido y el culpable pagar con toda la fuerza de la ley. Así es. Arrancamos este lunes de esta manera, ahora hacemos la presentación, la editorial y ya estamos con la entrevista. Buenas noches, jujeños, jujeñas. Como es una costumbre, siempre efectuamos un análisis de los hechos más importantes que han ocurrido en el orden nacional, en el orden provincial. En el orden nacional, puedo decir de que en el Congreso de la Nación, el viento norte ha hecho estragos. Digo que ha hecho estragos fundamentalmente al Poder Ejecutivo nacional, ya que la Cámara de Diputados de la Nación, si bien aceptó el veto presidencial con relación a las jubilaciones, que fue el único gol que metió, perdió en casi todas las otras votaciones, en donde debemos destacar que fueron casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluso los propios socios del Poder Ejecutivo, quienes impulsaron a que, por ejemplo, se convirtiera en ley la ley que hace coparticipable el impuesto a los ATNs, que son los aportes no reintegrables, que antes se distribuían de acuerdo a la voluntad del Poder Ejecutivo. Y ahora se van a distribuir de la misma manera que se distribuye la coparticipación nacional, ley pedida por los gobernadores, que representa el 1% de todo el importe del presupuesto, es un montón de plata. También se logró por la Cámara de Diputados de que la comisión Libra, que va a investigar qué ocurrió con la criptomoneda Libra y qué participación pueden tener algunos funcionarios del gobierno nacional, se convirtiera en ley. También en este tema tenemos que se ha logrado que tuviera, ¿no es cierto?, aprobación legislativa, la ley que le otorga presupuesto o adecúa a la inflación el presupuesto universitario. También, ¿no es cierto?, entre Cámara de Diputados y Senadores se logró rechazar 4 decretos de necesidad y urgencia vinculados con el INTA, con el INTI, con el tema de la obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad, que se modificaba o se disolvía. Ahora, tanto
en senadores como en diputados esto fue rechazado, que constituye un hecho inédito porque los decretos de necesidad y urgencia que se dictaron por las distintas presidencias casi nunca fueron rechazados por el Congreso de la Nación. Y estas victorias que dio el Congreso de la Nación a los legisladores, como es también haber logrado que se aprobara la emergencia a todo lo que tenga que ver con el hospital Garrahan, todo lo que tenga que ver con los discapacitados, que también se convirtió, ¿no es cierto?, en ley, trayéndole, por supuesto, dolores de cabeza al presidente de la República, ya que él considera que todos estos proyectos de leyes generan un desequilibrio fiscal y están afectando, por lo tanto, su plan de gobierno. Debemos entender, yo lo dije ya en distintas oportunidades, que los jubilados, los pensionados, los discapacitados, las universidades, no deben ser materia en la cual se sostenga un ajuste feroz, porque todos cumplen una actividad esencial en la República Argentina y debemos proteger fundamentalmente a nuestros abuelos, a nuestros jubilados, a nuestros pensionados, a la universidad pública, y allí le fallaron sus socios, es decir, incluso los del propio partido. En la Cámara de Diputados se produjo una escisión de 4 diputados nacionales de los libertarios, que formó un frente aparte. Casi la mayoría de los senadores y diputados del PRO también estuvieron en contra de los vetos del presidente, en contra de la oposición a fortalecer la universidad, a fortalecer la ayuda a los discapacitados, a coparticipar, ellos lo pedían los gobernadores de las provincias, los ATNs, y esto nos está dando una lección. Por eso decía, el viento norte también llegó al Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación es un poder independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y para obtener leyes se debe siempre tratar de consensuar, tratar de acordar, tratar de llegar a un justo equilibrio, de tal manera de que no se provoquen grandes desequilibrios a costa de mantener un equilibrio fiscal. Dicho esto, en el orden provincial ha venido ya una semana de los distintos frentes que se han constituido, en donde, reitero, el frente del gobierno ha preferido elegir como candidatos a diputados nacionales a funcionarios, a una ministra, a un secretario de Estado, y tenemos también de que en el caso de los libertarios, ellos han apostado a un joven empresario de la Cámara de Expendedores de Combustible, en primer lugar, pero en segundo lugar han puesto a la señora Bárbara Andreusi, que es una vieja política de la provincia de Jujuy. Entró cuando yo era diputado provincial, fue diputada provincial, perteneció al MPJ, que ahora lo revivieron en una alianza con los libertarios y le dieron el segundo, ¿no es cierto?, lugar como candidata
a diputada nacional. En el justicialismo nos encontramos que, como consecuencia de la intransigencia, de la falta de diálogo, de querer colocar con el dedo desde Buenos Aires quién va a ser el diputado nacional, trajo como consecuencia de que con el sello del PJ se quedara muy poca gente, Leila Chaer, Guillermo Snopek, y frente a ese frente se constituyera otro frente con otros sectores del Partido Justicialista que han armado un frente interesante, dando la sorpresa a su vez que ninguno de los caciques de ese frente, llámese Rivarola, llámese Aquín, llámese Genefes, llámese Perazzi, llámese Ferler, se han puesto como candidatos. Han decidido apostar la candidatura de un dirigente de mucha experiencia, pero en el ámbito privado, presidente de la Cámara de Tabaco, el doctor Pedro Pascutini, en donde por lo menos gran parte del peronismo tiene la esperanza de que pueda salir elegido diputado nacional y ir al Congreso de la Nación y defender los intereses de la provincia de Jujuy, de tal manera de que no tengamos cabeza de termo, es decir, diputados que simplemente levanten la mano porque lo dice Milei, o levanten la mano porque lo dice la Cámpora o el kirchnerismo, sino que debatan las ideas. Si la idea es buena, se acompañará; si la idea es mala, de ninguna manera se va a acompañar. Conociéndolo a Pedro Pascutini, yo creo de que él va a adoptar una actitud lógica. Cuando tenga que acompañar, acompañará; cuando tenga que rechazar los proyectos fundamentalmente que afectan a los argentinos y argentinas y a la provincia de Jujuy, estará al pie del cañón. Dicho esto, hacemos una pequeña pausa y vamos a estar con nuestros invitados. Este lunes en Chango Más no te lo podés perder. Si sos socio de Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Sí, sin tope. Aprovecha también más de 10.000 productos en oferta, como 2x1 en galletitas Oreo Tripack, 3x2 en leche larga vida de marcas seleccionadas, jabón Dove original por 90 gramos a 1.479 pesos. Hasta 12 cuotas sin interés en TV LED, celulares, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y cocinas seleccionadas. Además, neumático Horizon Baifate R14 en 12 cuotas sin interés de 7.999 pesos. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Arrancaron con todo. Hiciste una mega versión de este temazo de Charlie, así que gracias, Lucio. Diste un show increíble. El primer salvado, el Team Lali, es Valentino. Hoy seguimos con el Team Lali y comenzamos con el Team Lucra. La voz argentina, los playoffs con Nico Quiato por Canal 7. Subite a este nuevo viaje todos los martes y jueves de 20 a 22 con Luli Soria Ramírez y Nico. Te esperamos.
En BA cada peso cuenta, por eso aprovecha las ofertas impresionantes. Pollo fresco el kilo, 2.699 pesos. Carré de cerdo el kilo, 7.299 pesos. Además, molida especial de novillo el kilo, 8.799 pesos. En BA estás ahorrando bien. Bien, y aquí estamos en esta noche con el tema que habíamos prometido, un tema que despierta muchísimo interés en la gente y está relacionado con el caso Matías Jurado. Saludamos a nuestros invitados. Sí, doctor Lelo. Bienvenido, gracias por estar esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Procurador General del MPA. Sí. Y a la bioquímica María Isabel Ramela, perito en genética forense del laboratorio del Ministerio Público de la Acusación. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar. Y bueno, empecemos con este tema que ha motivado no solo el interés en nuestra provincia, sino en el país, incluso Exacto. fuera del país, ¿no? Sí, a nivel nacional. Ya que constituye un hecho bastante macabro e inédito en nuestra querida provincia. Así es. Doctor Lelo, es decir, cuéntenos alguna novedad, ya que le dio muchas novedades a los medios nacionales. Sí, hubo muchas novedades en este caso. Desde que se inició el 1 de agosto, esta parte parece que transcurrieron 2 años, pero en realidad pasaron 20. Es increíble, ¿no? Sí. Este es un hecho extraordinario que motivó que el Ministerio Público de la Acusación se reorganice. Hay 4 fiscales trabajando en el caso, entre ellos el fiscal regional Beller, el fiscal Sorbelo, el fiscal Gurrieri y la fiscal Serrano Antar. Eso da cuenta de la complejidad de la causa y la cantidad de información que venimos recibiendo. Tan es así que el día de ayer se hicieron 35 entrevistas durante la mañana y la tarde, mientras en el transcurso de la mañana se hizo la ampliación de imputación en razón del nuevo hecho que se le puede atribuir a este imputado. La verdad que es inédito, como decía, un hecho sordio, macabro, muy violento y que llama muchísimo la atención en razón de que pone de manifiesto situaciones de extrema marginalidad socioeconómica y mucha precariedad en la vida de todas estas personas. Concretamente, ¿cuántas personas se cree pudo ultimar Matías Jurado? Mire, en principio había una hipótesis de que eran las 5 personas que permanecían desaparecidas a través del SINDAC, el organismo que nuclea a distintos efectores de la administración pública, el Ministerio Público también, que se aboca a la búsqueda de personas desaparecidas. De esas 5, 2 personas fueron víctimas de Jurado, pero en la escena del crimen, es decir, el domicilio donde nosotros inferimos que ocurrieron estos hechos, siendo que se hallaron muestras biológicas, orgánicas y también huesos humanos, posiblemente haya más personas que este imputado haya ultimado. El tema es que estamos haciendo el cotejo con los familiares de algunas de estas personas que están desaparecidas, pero también cabe la posibilidad de que no sean
de ese universo de personas desaparecidas sean otras personas, por ejemplo, desaparecidas en otras provincias y que vienen acá a Jujuy. Estamos investigando esa hipótesis también. ¿Y esas muestras, aproximadamente a cuántas personas corresponderían? Un aproximado, doctor. Son muestras orgánicas que están procesando en el laboratorio, son más de 200. Me refiero a manchas de sangre en distintas superficies, en piedras, en telas. Si ustedes vieron la foto del lugar, son esos lugares que están, parece un lugar de un acumulador compulsivo por la cantidad de objetos que había y ropas. Todo eso se vació el lugar y se fue analizando cada una de estas prendas de vestir simultáneamente con el trabajo que se hizo en colaboración, a quienes agradezco públicamente, personal policial de la provincia de Catamarca con canes entrenados para el rastreo de cadáveres, como Gendarmería, con antropólogos. Gendarmería Nacional también acudió, y el cuerpo el cuerpo antropológico forense del argentino también concurrió con personas expertas, antropólogos, y ellos fueron los que excavaron en los lugares que señalaron los perros, y un dispositivo que se llama georradar, que detecta movimientos en el sedimento. Bien. Entonces son una enorme cantidad y todavía estamos procesando esas muestras en el laboratorio. Doctora, Sí. usted pertenece al cuerpo de peritos forenses de la provincia. En este tema, es un tema cotidiano, ¿no es cierto?, en la provincia, o es un hecho extraordinario lo que se produjo. No, la verdad que es un hecho extraordinario. Yo hace 20 años que me dedico a esto y la verdad que nunca vi uno parecido. Trabajé muchos años en Córdoba y nunca tuvimos un caso así. Hemos tenido violadores seriales con muchas víctimas, pero un caso así, la verdad que no, nunca tuve. ¿Y cuáles son esas diferencias que vio, doctora? Bueno, primero la cantidad de muestras y el hecho de no poder encontrar los cuerpos fácilmente, digamos, que no sabemos qué puede haber pasado. Los pocos huesos humanos que encontramos estaban quemados, calcinados casi. Y bueno, no sabemos qué pasó, digamos. Y tenemos, por ejemplo, trozos de tejido que nos ha dado un perfil masculino y que no coinciden con esas víctimas que son las que tenemos, con las que manejamos. Bien. Bueno, eso básicamente. O sea, uno desde el laboratorio no conoce tanto la teoría del caso y todo eso, sino, bueno, las muestras que llegan. Claro. Doctor, ¿y cómo llegamos al hombre este y al descubrimiento, ¿no es cierto?, de estos delitos? Al principio se inicia con un relevamiento de cámaras de seguridad que detectaron a una ¿Pero había antes una persona. denuncia o eran hechos que estaban investigándose? No, se investigaban desapariciones de personas. Por eso hice referencia al SINDAC, que es este organismo interinstitucional que se aboca a la búsqueda de personas desaparecidas, que al principio, cuando ocurrió la crisis de los hechos de femicidio en la provincia en el año 2020, allá por octubre, septiembre del 2020, se inició un proceso de reordenamiento institucional que llevó a la sanción de esta ley, de la creación de este cuerpo interinstitucional, donde está sumamente precisado el procedimiento para la búsqueda y las alertas en todos los efectores. Interviene la policía, interviene el Ministerio Público, interviene el Ministerio de Desarrollo Humano, interviene el Consejo Provincial de la Mujer, porque en ese momento era relativo a mujeres desaparecidas. Luego se amplió para la búsqueda de todas personas desaparecidas. Entonces, sumado al hecho de que una de las funcionarias que trabajaba en el Ministerio Público, que en ese momento trabajaba en el SINDAC, que estaba acostumbrada a este tipo de trabajo, había detectado en cámaras de seguridad, relevando cámaras de seguridad en la zona de la terminal vieja, donde puede advertir a una misma persona subiendo a un taxi
a dos individuos diferentes y llamó la atención Eso en dos tiempos. Eso en 2 tiempos. Claro. Vio a 2 personas y se presumía que eran parte de estos 5 desaparecidos. Luego se pudo establecer a través de una entrevista se detectó quién era el que conducía uno de los remises y la otra persona, y dieron pautas del mismo lugar a donde llevaban a estas 2 personas, quien luego sería el imputado Jurado. Y se produce un allanamiento en ese lugar. Inmediatamente de que nos enteramos al otro día se hace un allanamiento, no, el día jueves, porque esto comienza creo que un lunes, martes, y ahí se ve este panorama en este domicilio, un lugar muy desordenado, muy lleno de ropas y cosas, y un menor de 16 años que estaba en el lugar con este imputado, que se lo arrestó, y luego el menor se quiebra y da cuenta de todos estos eventos, y ahí comienza realmente la investigación penal preparatoria en relación a las desapariciones, y luego se comienzan se siguen relevando las cámaras, se reconstruye y se detecta que era él quien subía a los remises con estas personas, sumado a la declaración del menor en cámara Gesell. Ya todo esto, esta persona había designado abogado defensor, y bueno, primero había una víctima, y luego se estableció una segunda víctima, y puede haber más víctimas porque muchos de los tejidos o digamos las sustancias orgánicas que se levantaron en ese lugar no pertenecen al patrón de algunos de los parientes que se les tomó muestras para parientes de otros desaparecidos, parte de este universo de 5. Hay otras personas que no son ellos. ¿Se han logrado entrevistar con Matías Jurado? ¿Se ha logrado de parte de Matías Jurado tener alguna declaración para saber cuándo comenzó todo esta locura? Mire, Jurado primero mandó una carta desde el lugar donde cursa la detención, la prisión preventiva, manifestando que quería entrevistarse a solas con el fiscal. Luego coincidió que ese día era el día de visita en la cárcel, se suspendió, pero no desde la Procuración General no se creyó oportuno que suceda del modo en que lo plantea el imputado, porque es un imputado, al igual que cualquier otro imputado, la oportunidad para manifestarse en la declaración defensiva delante de su abogado, dentro del proceso que se sigue en su contra. Y en oportunidad de la declaración defensiva inicial, él negó todos los hechos, luego se manifestó rechazando primero medio que no declaró, luego en la segunda declaración rechazó las imputaciones, se declaró inocente sobre todo estos delitos que se le atribuyen, y manifestó que él en su casa tenía los perros, pero que eso no eran huesos humanos y cosas por el estilo. Bueno, ahora estamos reuniendo la información, clasificándola para nuevamente la semana que viene, posiblemente, le hagamos conocer las conclusiones que refutan su postura, básicamente. Entonces ya medio que se va develando esta trama a través de entrevistas con algunos vecinos que contextualizan determinadas situaciones bastante sórdidas, la declaración de este sobrino en cámara Gesell y la declaración de otro menor que corrobora la versión inicial de este menor que declaró en cámara Gesell. Se está comenzando a reconstruir parte de estos eventos tan horrorosos que se le atribuyen a Jurado. Y ese menor vivía con él, era pariente. Sí, sobrino. Hijo de la hermana de Jurado, y también convivía ahí una persona mayor de edad que sería padrastro del imputado Jurado. El menor permanecía en el domicilio, según lo que manifestó, entre otros motivos, porque no tenía lugar donde ir a vivir. Son gente de una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, que viven en la marginalidad, y tenía temor de que pueda hacerle algo a quien sería su abuelo. Por eso permanecía en el domicilio. Y estamos tratando de que a través de la Secretaría de Niñez se ocupen de este niño
y veamos qué medidas de protección le pueden proporcionar el organismo competente. Eso es lo que él expresó. Y bueno, hay elementos indiciarios que lógicamente luego habrá que analizar en el contexto en que ocurrieron los hechos y lograr alcanzar un estado procesal más allá de la duda razonable para enviar a juicio a esta persona. Resta todavía bastante por investigar. ¿Hay un perfil psiquiátrico, hay un perfil psicológico de él? Mire, en principio, como en todos los delitos, se hace un examen mental obligatorio, como se denomina, donde se verifica inicialmente si la persona se encuentra en condiciones de ser punible por ser imputable. Esto es comprender la criminalidad de sus conductas y motivarse de acuerdo a esa comprensión, que es lo que define el artículo 34 del Código Penal. Pero más allá, que eso se determinó que sí es imputable, comprende lo que hace y puede motivarse de acuerdo a esa comprensión. Luego, para establecer el perfil hace falta profundizar estos análisis. Nosotros tenemos psicólogos forenses que se encargan de realizar informes técnicos psicológicos de imputados. Hemos pedido la colaboración en la víspera al Cuerpo de Investigaciones Forenses de la provincia de Salta con un psiquiatra para que concurra a la provincia. Creo que a partir del día lunes ya va a estar acá para ayudarnos a establecer esto. Un perfil bastante complejo y que viene arrastrándose desde que él fue ya en su momento judicializado cuando tenía 15 años. ¿Y por qué causa fue judicializado? Él fue acusado de un homicidio simple y era no punible, y con posterioridad se le atribuyeron 2 hechos de robo cuando ya era más grande, pero en esa oportunidad, cuando tenía 15 años, tuvimos que requerir el expediente al Poder Judicial. Es un expediente bastante voluminoso, donde no hubo un tratamiento tutelar pertinente, me parece, y se le dio la soltura en su momento al juez actuante, le dio la libertad. Y luego hubo también, cuando era menor, robos, y bueno, y un robo más reciente en el año 2020, finalmente le dan, creo que ahí ya cumplió condena, en 2 casos cumplió condena, y en el caso del homicidio no. Genética forense, explícame qué es, a ver, para que la audiencia... La genética forense es el análisis de ADN para proveer pruebas en una investigación penal. En nuestro laboratorio tenemos 2 estudios que se hacen. Primero se empieza con los estudios preliminares para, a partir de indicios, que puede ser una mancha en una tela o un hisopo levantado de una mancha en el suelo, se le determinan estudios para ver si hay presencia de fluido y qué tipo de fluido es. En el laboratorio determinamos sangre, semen y saliva. Una vez que un indicio presenta una mancha, por ejemplo, da positivo para sangre, pasa a ADN. Y en el análisis de ADN se hace una extracción del ADN y, a partir de varias técnicas de biología molecular, que son bastante complejas, se obtiene un perfil genético. Una vez que uno obtiene ese perfil genético, lo coteja con una muestra de la persona que uno sospecha que podría haber dejado esa muestra en la escena donde se levantó. Se coteja, y si hay coincidencia, se dice que hay una inclusión. Y si es diferente, digamos, es una exclusión del hecho y se sigue buscando. Eso es básicamente lo que se hace, digamos. Es la determinación de perfiles y el cotejo de esos perfiles para identificarlos, para ver quién aportó a ese perfil. Y en este genético. caso se pudo determinar genéticamente que los huesos, todo lo que se encontró, pertenecían no a un animal, sino a seres humanos. Claro, en este caso, el primer informe de genética que entregamos el lunes, le hicimos el ADN a 38 muestras que habían sido positivas para sangre, y también a unos tejidos, que los tejidos no tienen análisis preliminar porque son tejidos, entendemos, humanos. Entonces, luego se analizan esos perfiles genéticos y se cotejan con las víctimas que teníamos y con el imputado. Teníamos las 5 víctimas y el imputado, que como vive en la casa,
es normal que pudo haber también dejado su ADN en esas muestras. Entonces, del cotejo encontramos coincidencias con 2 de las víctimas y con Matías Jurado, y nos quedaron 2 perfiles genéticos masculinos que no hay coincidencias con nadie, que son aptos para cotejar, digamos, cuando vengan más personas, o también los podemos cotejar con los individuos que vivían en la casa, que eso todavía no lo estamos haciendo. Pero la cantidad de muestras que ingresó es muchísima y seguimos haciendo los preliminares para detectar sangre para que luego pasen ADN. Y en cuanto a los huesos, recibimos mucha cantidad de restos óseos y el equipo argentino de antropología forense que vino a colaborar pudo descartar varios y detectó en una primera camada de huesos que había 2 que eran compatibles con restos humanos. Ellos no lo aseguran porque es como que uno tiene que tener el perfil genético, pero lo ven compatible, incluso nos dijeron de qué partes del cuerpo podrían ser. Y luego llegaron 2 huesos más que también el equipo argentino nos ayudó y nos dijo que podrían ser humanos, y esos 4 huesos los estamos procesando, comenzamos esta semana a procesarlos. Bien. En las excavaciones, porque tenemos entendido que se hicieron excavaciones en esta oportunidad, ¿es lo que corresponde al grupo de peritos forenses? No, ellos cuando excavaron encontraron solo 2 huesos muy pequeños que no estaban quemados, por suerte, así que veremos si se obtiene algo. Y esos otros huesos quemados lo recolectó los del organismo de investigación, gente de criminalística. Bien. Esos 36 restos de huesos. Hay relatos que son sórdidos, que son violentos realmente, como por ejemplo de que durante los días de la semana muchas veces se hacía y se volvía a hacer el contrapiso de la casa, lo que hacía presumir que en algún momento iba enterrando a sus víctimas y les iba poniendo cemento adentro. La otra también, de que los viernes a la noche se escuchaban gritos y se escuchaban alaridos. ¿Qué de eso se confirmó y qué no se pudo confirmar aún? Bueno, ese sector que habla que se hizo como una especie de carpeta de cemento, está fuera del domicilio en la entrada y tenía incluso unas inscripciones. Ahí se hizo un relevamiento con el georradar y no se pudo detectar nada anormal en los sedimentos que indique que esos sedimentos fueron removidos o eventualmente se introdujo o se enterró algo. Bien. No, eso no pudo establecerse. En relación a los gritos y que pasaban cosas a la noche, bueno, por ahí la gente de los alrededores del domicilio comienza a atar cabos y relaciona situaciones pretéritas con lo que ahora se está investigando, y se pudo establecer que efectivamente los días viernes era que veían que se quemaban cosas en ese domicilio, y relativo a los gritos no sé, ninguno de los, o no todos los que decían pasó. En realidad eso forma parte del imaginario popular. Ayer, por ejemplo, como les refería, se tomaron 36 entrevistas y se descartó esos relatos sórdidos que dan a la prensa. Una cosa es lo que hablan con los medios de comunicación y otra lo que pasa en el proceso, en la causa. Bien. Pero la idea de la reconstrucción que se intenta hacer de los hechos es que aparentemente este hombre iba a la terminal, Sí. Iba en un remis o en un taxi a su casa con una persona, y aparentemente los mataba, los quemaba y los enterraba. Sí, se pudo establecer la trayectoria desde el domicilio a través de la tarjeta SUBE, por ejemplo. Eso sí está corroborado en muchas oportunidades. Él se dirigía de su domicilio a la zona, la terminal vieja, y ahí entablaba relación con la gente que usualmente para en ese lugar. Además, él también era un vendedor ambulante, vendía golosinas en la zona, es decir, integraba un universo de personas que estaban en situación de calle, y en ese contexto algunas de estas personas, como se pudo detectar con la cámara de seguridad, lo llevaba en un remis, y el remisero dio cuenta que iba al domicilio que luego se allanó y se encontró todo esto. Eso es real. También es real que a través de las versiones de estos 2 menores, quien convivía con él y el otro menor
no era menor, tenía más de 18 años, relataban este contexto de violencia en el lugar, sangre, y que los dos se iban del lugar cuando pasaba esto, y él como que se regodeaba de este tipo de cuestiones, lo cual nos da indicios bastante consistentes en relación a las actividades que se desarrollaban en ese domicilio, más lo que presenciaron o percibieron a sino que a la noche se quemaban, que se veía fuego, bueno. Bien. Todo eso forma parte de lo que se pretende reconstruir a través de indicios que hay que ver si son concordantes, coherentes y unívocos, que es lo que exige la norma de procedimiento, para que eso constituya una evidencia que se pueda sostener en un juicio oral y público. Eso, digamos, es una reconstrucción muy minuciosa que hay que hacer, de darle un contexto a todos estos indicios. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, dale. Pero antes que se me vaya lo que le iba a preguntar, esos dos menores, uno de 16, otro de 18, ¿son cómplices no. por no haber denunciado, ¿no es cierto?, los hechos? No, en principio no se estimó eso de acuerdo a la información que hay en la causa. Sí se pudo recabar esta versión testimonial del menor de 16 años y del otro menor, que ante los relatos de este de 16, que también se lo manifestaba a otros parientes, nadie le creía acerca de estos relatos bastante dantescos y violentos, claro, truculentos que él contaba, nadie le creía, hasta que este de 18 dijo, bueno, voy a ver. Fue un día y vio. ¿Qué y vio? Eso vio sangre y vio a esta persona expresarle, ¿vos querés ver un muerto? Bueno, ahora vas a ver, y vio sangre y huyó. Por eso es que se le atribuye el agravante de ensañamiento. Bien. Inicialmente. Muy bien, hacemos un pequeño corte. Dale, ya volvemos. Sumate a nuestra comunidad de WhatsApp. Escribinos al 3884-741758. Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy. Una decisión que lo cambiará todo. No te detengas. Si quieres, llora. ¿Está adentro con Yagatay? Sí, señor, están ahí adentro. ¿Y esa maleta? Son todas tus cosas. ¿Qué? Te vas a ir de la casa. Te advierto que si hoy me voy de esta casa nunca volveré. Después no envíes a Cetín a buscarme. No estás en posición de amenazarme. Este martes, lárgate. Pasión Prohibida, a las 4:30 de la tarde, por Canal 7. Guside y una nueva traición. Debo hablar con ustedes de algo importante. ¿Hablar de algo importante? Esto es para mostrarles mis buenas intenciones. Abrí cuentas bancarias para ustedes dos, Oilum y Osan Yenarsoy. Pero hay una condición. Lo sabía. Y es convencer a su madre de que se divorcie de mí. Si nos divorciamos bajo mis condiciones, el bloqueo de todas mis cuentas se eliminará inmediatamente y podrán gastar su dinero como ustedes lo deseen. Este martes, la traición, a las 5:30 de la tarde, por Canal 7. Este martes, en Semáforo Político, nos estará acompañando el presidente de Zona Franca Perico, Ezequiel Lelo Ibasevich, para hablar sobre el corredor bioceánico y un reciente impulso de Jujuy con la Zona Franca de Perico y la Sofri de Iquique, Chile. También estará junto a nosotros el diputado provincial Juan Genefes para hablar sobre los proyectos que se aprobaron y los pendientes en la próxima sesión con relación a presupuesto para políticas públicas, situación pymes y proyecto de coparticipación provincial. También nos estará acompañando el candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Pedro Pascutini, para hablar todo de cara a lo que va a ser las elecciones nacionales legislativas del próximo mes de octubre. Este martes, desde las 21 horas, Semáforo Político, por Canal 7 de Jujuy. Acá todos dan la nota.
soy un infierno. ¡Vamos, Pablo! Ay, ¡Se animó! ¡Veamos! ¡Se animó! ¿Seguirá la racha ganadora? Gustavo Pucarate, pues te enfrentás a Martina. Ay, me da miedo elegir. Bueno, uno. No te quedes afuera de esta diversión. Se anotan a mitelefe.com y vienen a jugar con nosotros. Hoy pasa palabra con Iván, después de La Voz Argentina. Por Canal 7. En esta noche con uno de los casos más violentos de los últimos años relacionados con el caso Matías Jurado. Un gran interrogante, ¿asesino serial o asesino múltiple? Creo que todavía es prematuro para afirmar que se trata de un asesino serial. Sí, múltiple. Por lo menos hay 2 personas más. La información con la que contamos respecto a los patrones genéticos incluyen a otras personas que no son estas 2, por lo que desconocemos la cantidad que sea. Al no saber cuántos van a terminar siendo, lo que diferencia el asesino serial del múltiple es que en el serial hay un patrón común. Acá hay un patrón relativo al lugar donde los buscaba, pero se requiere algo más para establecer que sea un asesino serial y tiene que ver con las características del imputado, que estamos en pleno trabajo para establecer ese perfil o su motivación real. Bien. Doctora, y las pruebas que se pueden obtener por vía de la genética son concluyentes para definir un caso? Y en algunos casos sí. Son concluyentes porque cada individuo tiene un único perfil genético que no es igual a Digo, ningún pues no otro. vamos a dejar suelto a este asesino, espero que se quede en la cárcel. Porque cada uno tiene el suyo, entonces si uno encuentra en la escena del crimen un perfil genético, lo coteja e incluye, no hay duda que esa persona estuvo ahí. O sea, con lo que encontramos nosotros podemos ubicar en la escena de los hechos a esas 2 personas. No se concluye de ahí que los haya matado, pero sí que estuvieron ahí y que dejaron su perfil genético, y eso es totalmente seguro que es así. ¿Cuánto tiempo más calcula de investigación, doctor? Y en general las investigaciones duran 4 meses. En este caso se hizo necesario ir viendo cómo avanzaba la investigación. Les reitero, se ha reunido muchísima información en muy poco tiempo y esa información debe ser procesada, analizada. En algunos casos va a ser pertinente y útil para la investigación y en otros casos va a ser descartada. En principio tenemos ese plazo legal que puede ampliarse. En caso de tratarse de una investigación compleja puede durar hasta 1 año el plazo de la investigación penal preparatoria, y creo que por lo que tenemos hay que definir y tomar decisiones este grupo de fiscales que está trabajando sobre si se avanza hacia el juicio oral y público con lo que hay o se sigue tratando de reunir más información en la medida que vaya apareciendo. Todo depende de si se puede reunir información novedosa para ir comparando con lo que ya se tiene y avanzar en algún sentido en la secuencia implicada en el todo proceso penal, ¿no? Y en la gravedad del hecho, ¿es más sancionable el asesino serial que el asesino múltiple? No, esa es una definición de otra naturaleza, ¿no? Claro. Y lo que sí tenemos son las figuras de los homicidios agravados, que en este caso las 2 imputaciones que pesan en contra de Jurado tienen que ver con los homicidios agravados por ensañamiento, y si se detecta, como se presume que además se aprovechaba de la indefensión de las víctimas actuando sobre seguro, se le aumentaría un agravante vinculada a la alevosía, que es de que se trata esa calificante, pero todavía es prematuro eso, y en cualquier caso, sea 1 o 2 o 3 víctimas o el número que sea, la pena es la misma, es una pena única e indivisible, que es la prisión perpetua. Doctora, ¿qué otras pruebas y qué otro trabajo
del que usted realiza dentro del laboratorio del MPA es determinante en este caso? Bueno, ahora estamos procesando los huesos. Sí. Hay 2 que están quemados, tenemos pocas expectativas, y otros 2 que bueno, están mejores y esperemos obtener algo. Y después todavía estamos procesando muchas más muestras, que se le están haciendo los análisis preliminares para ver si son positivos. Volvieron a ir a la casa y levantaron muchos más hisopados con sangre de la habitación, principalmente. Y bueno, es seguir determinando perfiles genéticos para ver si coinciden con las víctimas que tenemos o para otras que puedan venir, digamos. Después de que se hace el levantamiento de pruebas, ¿se vuelve a repetir de nuevo? ¿Y cuántas veces más se puede hacer el mismo trabajo? No, digamos, a partir de un indicio, se corta ese indicio, se le hace el estudio preliminar para determinar fluidos, que acá en general siempre el fluido que detectamos es sangre, porque es lo que se está buscando. Y luego se hace el perfil genético, que si da bien de entrada, ya sirve para cotejar. Bien. Ahí. Se salió, por lo menos vi en alguna entrevista o en algún diario, en algún canal de televisión, de que este hombre ahora podía llevar en una carretilla, ¿no es cierto?, a la gente y tirarla en algún zanjón o algún lugar fuera de la casa. Y eso es lo que se presumía, por eso también se relevó el terreno en la cercanía del arroyo Las Martas, que queda 1,5 cuadras, un par de cuadras del domicilio y efectivamente se encontró una carretilla, y también hubo una foto donde aparece alguien con una carretilla que toda la gente presumía que se trataba de él, y eso no se pudo establecer, pudo haber sido cualquier otra persona. ¿Y ese que salía con el machete pegándose era él? Dicen que es él también, eso todavía no no se pudo determinar. Sí, lo vamos a establecer finalmente. Pero como hay muchísimas expectativas y la gravedad de este hecho nos obliga a tomar decisiones permanentemente sobre la mayor o menor conveniencia para dónde ir. Porque imagínense que esto comenzó, como les dije, el 1 de agosto, estamos a 20 y tantos y tenemos muchísima información. Va a ir surgiendo del procesamiento de esa información y posiblemente de nueva información que se incorpore a la causa. Ese tipo de determinaciones se harán luego a través de algún software informático para ver si se puede reconstruir. También está el laboratorio informático abocado a tratar de establecer algunas cuestiones que se aparecen en los medios. Los laboratorios que tenemos están en condiciones o necesitamos la ayuda, ¿no es cierto?, de Policía Federal, Gendarmería. No, nuestro laboratorio es un laboratorio de alta tecnología y complejidad y estamos al nivel de cualquier laboratorio de genética forense del país. Tenemos los mismos equipamientos, las mismas técnicas, así que no necesitaríamos de nada, digamos. El personal es altamente calificado, nos estamos formando todo el tiempo. Pertenecemos a las sociedades internacionales de genética forense, a la Argentina, y participamos en conjunto con todos los laboratorios del país y el laboratorio está al nivel. Es muy buen laboratorio, quiero recalcar. Y estamos abocados todos a esta causa, trabajando incansablemente para tratar de obtener con la mayor celeridad posible los resultados. Doctor, usted comentaba de que Matías Jurado vivía del vender cosas en la calle. Ahora, ¿era el único ingreso que tenía o también se estima que le robaba a sus víctimas? Es probable porque cuando se produce el allanamiento se encuentran 10 celulares en el lugar. Hasta ahora estamos esperando la información relativa a la titularidad de las líneas de esos celulares. Celulares bastante precarios, hay que decirlo, por lo cual presumimos que seguramente a sus víctimas las desapoderaba. Tampoco sabemos a quién pertenecen aún, estamos esperando esa información. Pero esa puede ser una pista para llegar importante. A llegar quién era el dueño y ver si está desaparecido, ¿no? Exacto. Eso todavía no se pudo establecer porque estamos esperando la información de las empresas de telefonía.
celular. Bien. Vamos llegando al final. ¿Pregunta vos? Vamos. Me parece que vamos llegando al final de un tema que es tan atrapante que se hace corta la noche. Sí, ¿qué más nos podría decir para la audiencia de los jujeños? Sepamos más de este hecho y además nos prevengamos más para que no vuelvan a ocurrir, ¿no es cierto?, estas circunstancias. Bueno, es muy difícil predecir el futuro y este tipo de acontecimientos tan extraordinarios. Nadie imaginaba que iba a ocurrir porque el develamiento fue bastante casual, si se quiere, y estamos en una tarea de reconstrucción de estos eventos y que lo próximo va a ser vincular toda la información relevante para tener una hipótesis consistente para llevar a juicio. Y prevenir este tipo de situaciones se hace muy difícil. Hay que trabajar con mayor énfasis en un plan de seguridad pública y también hay que trabajar en tratar de que no haya tantas personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que por ahí esto lo puso de manifiesto tanto por las víctimas como por parte del victimario. Bien. Doctora. Bueno, no, yo agradecer al equipo del laboratorio que estamos trabajando mucho para tratar de encontrar pruebas que aporten a la investigación y bueno, esperamos ahora en esta semana intentar encontrar más perfiles genéticos que aunque sea coincidan con las otras víctimas que nos quedaron sin... Y el laboratorio que tiene muchos casos en estudio. Sí, tenemos muchos casos en estudio. Tenemos también, somos un laboratorio regional, así que hacemos casos para la provincia de La Rioja también. Y en este momento, bueno, le damos mucha importancia a este caso, pero tratamos de no dejar de lado los otros que también son importantes. Pero sí, tenemos muchos casos. Bueno. Bien, mantendremos... Agradecerles, ¿no es cierto?, el tiempo que nos han dedicado y cuando avancemos, ¿no es cierto?, en el proceso, en el esclarecimiento de los hechos, seguramente los tendremos de acá, de vuelta, para que cuenten las conclusiones y seguramente el jurado vaya o pague por lo que ha hecho si es que es el culpable, ya que hasta ahora, ¿no es cierto?, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así es. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder informar a la comunidad algunos aspectos que por ahí se pasan desapercibidos de este caso tan complejo. Bien, doctora Ramela, muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Nosotros nos encontramos... Nos encontramos el próximo lunes. Sí, haciendo detrás de las noticias. Haciendo detrás de la noticia, con una pequeña ausencia mía. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de Canal 7. Hasta la próxima.